Saludos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Bienvenidos también todos aquellos que nos escuchan, que comparten con nosotros la palabra de cualquier lugar donde quiera que estén. Seguimos estudiando el Éxodo, seguimos terminando y estamos en lo último que hizo Moisés, bueno, lo penúltimo realmente, que fue este bello cántico. Después tiene otra poesía, otra parte preciosa, poética, que es una bendición. Pero aquí estamos en el estudio número 23 y vamos a estar mirando el cántico de Moisés en una primera parte. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por la bendición de poder estar delante de tu palabra para buscar en ella lo que necesitamos, para exaltarte, para glorificarte y para conocer más de ti, para también crecer espiritualmente, hacer crecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Así que lo hacemos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como lo dijimos, vamos a comenzar a ver esta bella poesía que es un cántico, el cántico de Moisés en su primera parte. Y sabiendo que ya Moisés está al final de sus vidas, pues esta es la actitud que toma. Ahí en Deuteronomio 31, versículo 30, podemos leer: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Así que delante del pueblo él compartió estas bellas palabras escritas en verso hebreo. Y vamos a decir que sí, termina su vida y termina todo este éxodo bajo la dirección de Moisés con dos poemas maravillosos. Y eso nos habla de la persona de Moisés como líder espiritual. Y entonces la primera pregunta, que es bastante general: ¿de qué manera debe de motivarnos este final de la vida de Moisés? Bueno, a pesar de que está cerca de la muerte, y la muerte no es algo simpático, quiere decir que definitivamente era un momento duro para él, para cualquiera que enfrenta la muerte, sobre todo al no poder tampoco experimentar la bendición de entrar en la tierra prometida, consecuencia de un pecado que él cometió. Pero no termina amargado, termina como glorificando y alabando al Señor con un cántico, con poemas. Así que yo creo que eso nos debe inspirar a nosotros para imitarle. Bueno, yo sé que muchos de los que me están escuchando aquí son jóvenes, ¿no? Espero que muchos sean jóvenes. Pero qué lindo es que cuando llegue el momento en que sepamos que está cerca la partida, sea por la edad o por cualquier circunstancia de la vida, reaccionemos como Moisés, exaltando y glorificando el nombre de Dios. Y yo creo que esa es una manera digna, preciosa, espiritual, de que un hijo de Dios termine su vida. Si nos da la oportunidad de alguno, de pronto el Señor lo llama y no tienen chance de mucho, pero bueno, si nos da la oportunidad de hacerlo, sería maravilloso. Muchos terminan su vida llenos de amargura porque se sienten solos o lo que sea, pero Moisés no se dejó llevar por nada de esto, ni tan siquiera, repito, la tragedia de no poder entrar a la tierra prometida, pues eso no menguó su espíritu de adoración al Señor. Y eso es de imitar y debe inspirarnos. Amén. Muy bien, seguimos y vamos a ver por pedacitos, ¿verdad? Algunos fragmentos de este cántico. Y vamos a ver, vamos por favor ahí en Deuteronomio 32. Vamos a ver una porción de estos versos que están en los versículos 4 al 5. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Porque sea un cántico no deja de decir verdades fuertes. Moisés, bueno, está inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que él está inspirado, pero al mismo tiempo de su corazón, de sus sentimientos, pero sobre todo, palabra de Dios está haciendo llegar al pueblo y a nosotros, siglos después,
porque así es de poderosa y maravillosa la palabra. Ahora, la pregunta 2. En todos estos versos que están ahí en estos 2 versículos, ¿qué importante realidad sobre nuestro Dios se presenta? Bueno, ahí vemos la realidad de que Dios es una roca cuya obra es perfecta. También vemos que todos los caminos de Dios son rectitud. Esa es otra realidad acerca de nuestro Dios. Son hechos de Dios. Que es Dios de la verdad, justo y recto. Y otra realidad es que la corrupción no es suya. Así que yo creo que aquí Moisés está aclarando de que si hay males, no son de parte de Dios, sino de ellos, del pueblo. Así que la pregunta 3 tiene que ver con esto. ¿Qué podemos comentar sobre la siguiente afirmación? Dios no puede ser bueno existiendo tanta maldad en el mundo. Por cierto, que es un argumento muy común en las personas que atacan a Dios. Dios no es bueno porque mira todo lo que lo que pasa en el mundo. Bueno, claro que eso es una afirmación falsa. La maldad en el mundo existe precisamente porque la humanidad se ha corrompido, se ha manchado, se ha torcido, se han convertido en perversos. Y por eso es la maldad del mundo, por eso son los problemas del mundo, tal y como lo declara la palabra de Dios en esta poesía. Y en este cántico lo está diciendo claramente. Dios es la roca perfecta y todos sus caminos son rectos. Si hay maldad, si hay guerra, si hay problemas en la sociedad que existen tanto, es precisamente porque el hombre se ha torcido, se ha pervertido, se ha manchado. Sus caminos no son rectos. Si fueran rectos, el mundo no estuviera como estuviera. Ahora, el deseo de Dios en su corazón es que no existan esos males. Los males son el resultado de una sociedad que vive precisamente de espaldas a Dios. Así que culpar a un Dios que todo lo hace bien por los males es totalmente injusto, es falso. Dios sigue siendo el mismo Dios con todas estas realidades que ya apuntamos. Sigue siendo un Dios perfecto, su obra es perfecta, sus caminos son rectitud. Él es verdad, Él es justo, Él es recto. En Él no hay corrupción y toda la maldad del mundo es precisamente porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Si todo el mundo, escuchen, y yo creo que eso es lógica, si toda la gente cumpliera 100% la ley de Dios, no habrían cárceles, no habrían policías, no habría ejército. Lamentablemente todas esas cosas hacen falta, hace falta la policía, sí. Vivimos más tranquilos porque hay policías. Tristemente hacen falta cárceles, sí hacen falta cárcel para que los criminales no anden sueltos, sino que estén presos. Hace falta ejército, claro. Si no hubiera habido ejército, ahora Hitler hubiera dominado y nos hubiera exterminado a todos los que no fueran alemanes. ¿Por qué hacen falta todas estas cosas? Por un mundo que está en pecado, por un mundo que tiene todos estos males, que se ha apartado de la ley de Dios. No cumple su ley y por eso estamos como estamos. Echar la culpa a Dios de eso es totalmente injusto, es incorrecto, es falso, es mentira. Muy bien, seguimos ahí con estos poemas, con estos versos. Y hacemos hincapié que hablamos en plural de versos. Por ejemplo, ahora viene un solo versículo que vamos a leer, que es el versículo 6, y ahí hay 4 versos. Y quiero recordarles esto, los capítulos los pusieron los hombres, los versos los puso Dios. Claro que lo que hizo los hombres fue sabio, porque así es fácil buscar la Biblia, ¿verdad? Capítulos y versículos de tal a tal, eso está bien, no estoy criticándolo. Pero recordemos que eso lo hicieron los hombres. Por eso, para mí es más importante hablar de los versos, tanto más que de los versículos. Bueno, ahí en el versículo 6, seguimos Deuteronomio 32, hay 4 versos preciosos. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció.
Así que una vez más aquí Moisés está separando responsabilidad del hombre frente a la bendición de Dios. Y la pregunta 4, según los versículos, los versos que están en el versículo 6, ¿ese reclamo al pueblo de Israel se aplicará para el mundo de hoy? Así que Moisés está reclamando al pueblo que se ha puesto en contra de Dios. ¿Se aplica hoy? Bueno, claro que sí. Porque igualmente Dios creó esta humanidad y la puso en un mundo bello, igual que creó al pueblo de Israel y lo está llevando a la tierra prometida, así creó a toda la humanidad y lo ha puesto en este mundo tan perfecto. Sin embargo, ¿cómo responde el mundo a Dios? Con rebeldía, con desobediencia, menospreciando su palabra. Así que este reclamo al pueblo que se va en contra de Dios, realmente, claro que sí, se aplica a este mundo porque está haciendo lo mismo, desobedeciendo y siguiendo su camino de espaldas a la voluntad de Dios. Pregunta 5. Según ese versículo 6, ¿se aplicarán las expresiones? Estas son expresiones las usó Moisés contra el pueblo. ¿Se aplicarán las expresiones loco e ignorante a la sociedad de hoy? Claro que sí. Bueno, hay que tener una locura espiritual para rechazar a un Dios poderoso, amoroso, que nos ama y estará bien con nosotros, quiere estar con nosotros, quiere bendecirnos. Y yo le he llamado locura espiritual al mundo en general que toma esa actitud, la mayoría, la inmensísima mayoría, no todos. Gracias a Dios un remanente, ¿no? Que es la iglesia de Cristo. Claro que sí, solo una ignorancia completa puede cerrar los ojos a la verdad de un Dios creador, sustentador de todo lo que existe. Así que hay una locura espiritual y hay una ignorancia espiritual también cuando se niega a Dios. Una locura cuando se va en contra de Dios, una ignorancia cuando se dice que Dios no existe. Y claro, al igual que Dios creó la nación de Israel, nos creó a todo el mundo y nos ha dado un buen lugar para vivir. Así que la respuesta negativa del mundo en contra de Dios, al igual que hizo el pueblo de Israel, bueno, es locura y es ignorancia. Así que se aplica, creo definitivamente que se aplica 100%. Bueno, seguimos y vamos a ver ahora los versos que están ahí en los versículos 9 al 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Así que en estos versos que vemos aquí en estos versículos se presenta a Jehová como un Dios en relación al pueblo que lo halló, lo salvó, lo instruyó, lo guardó. Ahora la pregunta 6, ¿podremos decir que hizo lo mismo Dios con nosotros? Claro que sí. En el caso de los que somos cristianos, la iglesia nos encontró perdido como en el desierto. Y de verdad que muchos de nosotros pueden decir que vivían en un desierto, sin esperanza. ¿Y qué hizo? Nos halló, nos hizo de su familia cuando nos hizo sus hijos a través de la fe en Jesucristo. También, igual que dice aquí, los versos, nos instruye en un discipulado de la palabra de Dios que nos hace crecer. E igualmente, yo creo que ese es el testimonio de todos los que hemos aceptado a Cristo. Nos sentimos como hijos de Él, que somos igualmente la niña de sus ojos. Él nos guarda también de todo mal. Ese es el testimonio de la iglesia de Cristo, que fue el testimonio del pueblo de Israel también, mientras cumplió su parte en el pacto. Y nosotros en este momento podemos decir, gloria a Dios, tenemos un Dios también, que todas esas maravillas vienen con nosotros. Somos parte de su pueblo porque somos su familia. Nos halló, nos sacó de la soledad, está alrededor nuestro, nos instruye, nos guarda como la niña de sus ojos.
Muy bien. Seguimos con estos versos preciosos y vamos ahora al versículo 11 de Deuteronomio 32. Y dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y recordemos que esto es un cántico escrito en poesía, y aquí ahora, en estos versos del versículo 11, le preguntamos, pregunta 7, ¿cómo se aplicará a nosotros la poética comparación de Dios con un águila? Bueno, se compara en que el Señor igualmente está sobre nosotros como un águila sobre su nido, ¿verdad? Sentimos que sus alas están cubriéndonos y que nos toma para llevarnos seguro en medio de este mundo lleno de tentaciones y de peligros. Él nos lleva en sus alas, Él nos protege, Él nos defiende como un águila a sus polluelos. Él nos enseña a volar en este mundo. Así que esa aplicación del águila tan preciosa que Moisés usa refiriéndose a Dios con su pueblo, sí, claro que se aplica ahora con Dios y su iglesia y su pueblo espiritual que es en Cristo. Y Dios no ha desechado a Israel, ¿ok? Israel sigue siendo pueblo de Dios, a pesar de que en su mayoría está lejos de Él. Hay profecías y planes de Dios con el pueblo de Israel. Así que la iglesia no sustituye a Israel. La iglesia, vamos a decir, al igual que Israel, viene a ser pueblo de Dios a través de la fe. No por ser descendientes de Abraham, sino por haber recibido por gracia su salvación. Pero en ningún momento estamos sugiriendo que ya Dios terminó con Israel y que ahora la iglesia sustituyó a Israel. No. Israel sigue siendo pueblo de Dios y hay profecías que están por cumplirse, que tienen que ver con Israel, tienen que ver con Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo esto está ahí en la Biblia. Sin embargo, sí, claro que se hacen nuestras también las promesas como pueblo de Dios en Cristo. Amén. Estamos claros ahí, ¿verdad? No quiero que haya confusión en eso. Muy bien, vamos a ver dos versos ahí en el versículo 12. Dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así que en esta poesía Dios está diciendo a través de Moisés que fue él solo quien le guió durante todo el desierto, que él no necesitó ningún Dios extraño. Y la pregunta 8, ¿cómo se aplica a nosotros lo expresado allí sobre Dios y nosotros? ¿Cómo se aplica? Bueno, que igualmente Dios no necesitó de nadie para hacer todo lo que ha hecho por nosotros. Su salvación, su guía, su cuidado, que disfrutamos su iglesia, han sido de parte de Él y solo de parte de Él, sin falsos dioses, sin imágenes, sin cualquier otro ser creado. Por consiguiente, al igual que debió de haber hecho siempre Israel y no haber sido idólatra, nosotros no tenemos por qué ser idólatras tampoco. Hay un solo Dios y ha sido Él quien lo ha hecho todo por nosotros. Fue Dios quien entregó a su Hijo, fue su Hijo quien murió por nosotros. Es su Espíritu Santo quien ahora nos sostiene. No necesita de alguien más, de ningún ser creado, por muy bueno, por muy santo que haya sido. Toda la gloria es para Dios porque hay un solo Dios verdadero. Aquí lo está recalcando y eso es claro que es básico ahora. Fue pecado la idolatría y sigue siendo pecado la idolatría. Cuando cualquiera de nosotros adora, usa como intercesor cualquier cosa a alguien que no sea Dios en sus tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy importante eso. Bien, los versos ahí en el versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Así que aquí está hablando simbólicamente, con metáforas, de lo que Dios hizo con el pueblo, ¿verdad? Y a la pregunta 9, ¿qué querrán decir las metáforas de esos versos? De lo que hizo Dios con su pueblo. Bueno, la primera, yo creo que no es tan metáfora, realmente los llevó a su pueblo por lugares altos, pero también los sostuvo con alimento.
en lugares secos, en lugares que no había nada. En lugares duros hizo brotar alimento y sustento para ellos. Así que eso sacó aceite de un duro pedernal, había miel, ellos pudieron chupar miel de una peña. Es simbólico de que Dios los ayudó en momentos, en lugares difíciles, en lugares secos, en lugares que tenían que sobrevivir. Dios los ayudó y sacó de la nada lo que ellos necesitaban. Ahora, la pregunta 10, ¿qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación que tiene que ver con esto? Desde que por la gracia de Dios fuimos hechos sus hijos, nos ha llevado por camino de victoria sobre el pecado, nos ha sostenido y nunca nos ha faltado. De cada momento difícil y doloroso nos ha alimentado la fe y hecho crecer en su espíritu. Claro que es cierto. Todas estas metáforas se aplican a nosotros. Dios ha sido maravilloso con nosotros todo el tiempo. Ha estado a nuestro lado, nos ha llevado igualmente por lugares altos, nos ha sostenido, nos ha alimentado, aunque todo se ponga oscuro, aunque parezca que todo está seco. Dios siempre ha buscado para nosotros. Si ha habido pan en nuestra mesa, el Señor siempre ha sido nuestro sustento. Y del lugar más difícil, de la enfermedad más terrible, de cualquier circunstancia, Dios se ha mostrado en amor, supliendo, estando presente, levantándonos, alimentándonos, tanto física como espiritualmente. Así que todas esas metáforas se usan directamente con nosotros también. El mismo Dios con su pueblo, con su iglesia. Amén. Dígame, pueden decir amén. Muy bien. Deuteronomio, seguimos, los versículos 16 al 20. Capítulo 32. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Dios y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Aquí este cántico se puso fuerte. Y vamos a ver en estos versos la pregunta 11, ¿por qué Dios esconde su rostro del pueblo? Bueno, aquí dice, porque fueron idólatras, ¿verdad? Sacrificando a dioses ajenos y a demonios. Posiblemente ellos lo hacían pensando que eran dioses, pero realmente eran demonios. Satanás disfrazado, de falsos dioses. Se olvidaron menospreciando al Dios que los creó. Así que el Dios que los liberó de Egipto, el Dios que los hizo, el Dios que los guió por todo el desierto, el Dios que los llevó a la tierra prometida, se olvidaron de ese Dios para poner sus ojos en dioses falsos. Y eso es idolatría. Y por eso Dios escondió su rostro de ellos. Ahora la pregunta 12 es importante. ¿Fue injusto Dios siendo tan duro con el pueblo? Bueno, todo lo contrario. Fue justo siendo duro con el pueblo. Porque Dios en su justicia tenía que cumplir su parte en el pacto. El pacto decía que Dios los iba a proteger, que Dios iba a estar con ellos, si ellos cumplían su parte. Si Dios solamente iba a ser el único Dios de ellos, si renunciaban a todos los demás dioses, si obedecían sus mandamientos, Dios iba a estar con ellos siempre, ninguna enfermedad los iba a afectar, los iba a proteger de todo mal. Pero también el pacto decía que si ellos no incumplían, Dios daba la espalda. Y para ser Dios fiel a su palabra, tenía que darle la espalda a su pueblo. Así que precisamente está siendo duro porque es fiel a su palabra. Les recuerdo, Levítico 26, ya esto lo vimos ya, ¿no? Versículos 14 al 16. Pero si no me oyereis, Dios hablando al pueblo en el pacto, ¿verdad? Ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, había que ejecutarlos todos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. 2 puntos. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Esto es palabra preventiva, esto fue antes de que el pueblo fallara, era parte del pacto. Por consiguiente, la pregunta fue, ¿Dios duro? Bueno, Dios injusto, no, Dios fue justo, porque estaba cumpliendo su parte en este pacto. ¿Está claro? Dios no puede ser burlado. Dios cumple su palabra, para bien o para mal, pero la cumple. Bueno, siempre va a ser para bien, pero quiero decir para mal en el sentido de que vamos a recoger lo que sembramos. Y si sembramos mal, mal vamos a recoger. Porque es la ley de Dios y la palabra de Dios. Muy bien. Pregunta 13. ¿Qué podremos comentar sobre la siguiente afirmación? Podemos aplicar esa enseñanza en nuestros días y reconocer que Dios abandona a cualquiera de sus hijos que peque contra él. No conteste rápido. Piénselo bien antes de contestar. Porque esa afirmación es falsa. Dios no abandona a sus hijos cuando pecamos, si somos sus hijos. Estamos en un nuevo pacto donde fuimos sellados por el Espíritu Santo en la fe en Jesucristo. El pacto nuevo es distinto al viejo. Él pagó con su muerte el precio de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Quiere decir que el pueblo en la ley antigua, si incumplía solamente parte de aquella ley, ya estaba condenado. Dios lo iba a abandonar. Pero ahora, cuando nosotros, ya los hijos de Dios que hemos sido salvos, incumplimos parte del pacto, hacemos algo incorrecto, Dios no nos desecha. En este nuevo pacto eso no es así. En el viejo pacto sí era así. Les recuerdo lo que dice en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que si alguno desobedece, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El pueblo de Israel no tenía abogado. Si incumplía la ley, boom, el pacto les caía arriba. Nosotros sí tenemos abogado y cuando incumplimos la ley, cuando faltamos, pues tenemos un abogado que nos defiende. Bendito sea el Señor en su nuevo pacto, que es por fe, por la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2:13, recuerdo. Este texto maravilloso de Segunda de Timoteo se aplica tanto al antiguo pacto como en el nuevo pacto. Fíjense cómo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En el antiguo pacto, si el pueblo pecaba, Dios permanecía fiel a su palabra y los condenaba y los desamparaba. Pero en el nuevo pacto, Dios permanece fiel y cuando nosotros somos infieles, Él no nos desampara, Él sigue con nosotros, Él nos levanta, Él permanece fiel, porque en el nuevo pacto la palabra de Dios es que tenemos abogados, de que Él nos perdona y que nada ni nadie nos puede arrancar de su mano. ¿Ves la diferencia? Una gran diferencia. En aquel viejo pacto había que ser perfecto. En este nuevo pacto no somos perfectos y Dios nos perdona aún en nuestra perfección. El asunto es que tenemos que ser su pueblo a través de la fe. Fe verdadera que lleva al arrepentimiento. Pero estamos seguros en sus caminos y cuando fallamos, tristemente, porque somos imperfectos y pecamos, Dios no nos abandona como abandonó a Israel. Y por eso la Biblia enseña que la ley fue una guía, fue un ayo que nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto no se salvó nadie, ni nos podíamos salvar nosotros ni nadie. Porque somos imperfectos, íbamos a incumplir la ley, íbamos a fallar. Por eso hizo falta Cristo, que murió por nosotros, y ahora en el nuevo pacto, en la fe, somos salvos, somos sellados por su gracia, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. En el antiguo pacto había que
mantenerse en los méritos de no incumplir la ley. Ahora es por los méritos de Cristo, no los nuestros. Y por eso estamos seguros. Ahora, la pregunta 14, y con esta terminamos. Se cae de su mata, porque eso ha traído problemas a muchas personas. ¿Qué podemos comentar sobre la siguiente afirmación? Entonces, diríamos, ya que dije, en el nuevo pacto, el cristiano puede vivir una vida de pecado sin temor a perderse, puesto que estamos al nuevo pacto y no tiene que guardar ninguna ley. Así que puede vivir en pecado, que no hay problema. También es falso. Quien vive en pecado no es hijo de Dios, aunque sea religioso, aunque sea bautizado, aunque sea el pastor de la iglesia. Un verdadero cristiano no vive en pecado. No es lo mismo pecar que vivir en pecado. Porque cuando pecamos quiere decir que no somos perfectos. El que vive en pecado vive en su pecado y aquí no, como que no, aparentemente no ha pasado nada. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, el que vive en pecado tiene un estilo de vida en pecado. El cristiano no vive en un estilo de vida de pecado, ha renunciado al pecado, vive en una nueva vida en Cristo. Ha nacido de nuevo una vida que desecha el pecado, que no sigue el pecado, que no vive en el pecado, pero tristemente en algún momento peca. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. El cristiano no vive en pecado, pero peca en algún momento. Reconoce su pecado, pide perdón, realmente confesando, humillado delante del Padre, y pide perdón por eso. Y tenemos la promesa de Dios en el nuevo pacto de que tenemos un abogado y Dios nos perdona. Pero eso no significa que digamos, ya yo soy salvo, pues entonces voy a tener una vida de pecado. Porque quien haga eso es mentiroso, no es cristiano. Les recuerdo, mira, lo dice la Biblia también, 1 Juan 2, 3 al 4. ¿Qué dice? Y en esto sabemos que le conocemos. Fíjense, en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no guarda sus mandamientos, no lo conocemos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, quiere decir, vive en pecado, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. El que es cristiano guarda los mandamientos y no vive en pecado. Pero efectivamente, como ya vimos anteriormente, en algún momento cometemos el error. Metemos la pata. Y cuando eso ocurre, si soy hijo de Dios, no digo, no importa. No, digo, sí importa, es pecado. He faltado a Dios, no he guardado su mandamiento y pide perdón en el nombre de Cristo. Y como tenemos abogado, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, en Cristo, pues Él nos defiende y seguimos adelante. No contentos de haber pecado, sino tristes por haber pecado. Y pidiendo ayuda para no volver a pecar. ¿Se dan cuenta que no es una vida de pecado? Es una persona que ha tenido una nueva vida que ha cometido un error. Hay una gran diferencia. Y esto es buenísimo recalcarlo. Muy bien, pues aquí hemos terminado. Yo creo que nos debe inspirar realmente todo este cántico a reconocer que en todo momento, sobre todo al final, debemos de poner los ojos en el Señor y no ver lo negativo, sino lo positivo. Y repito, Moisés podría estar muy deprimido aquí por dos cosas. Una, porque ya se va a morir y está viejo. Y dos, porque no va a entrar a la tierra prometida. La va a ver de lejos, pero no va a poder entrar. Pero eso no impidió que él tuviera un cántico de adoración al Señor con tantas verdades y ser usado por el Señor. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo estudio. Seguiremos en la segunda parte de este cántico de Moisés. Dios les bendiga.